Ahora vamos a hablar de fisiología nasal. Y dado que la nariz es la entrada a todo el tracto respiratorio y a su epitelio, pues vamos a ver sus funciones. De estas vamos a destacar la protección, la respiración, la olfacción y la fonación. Todas estas van a estar influenciadas por cambios en el ambiente, reflejos fisiológicos, variaciones anatómicas normales y condiciones fisiológicas. Hay que recordar, antes que cualquier otra cosa, que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Además de esto va a tener células caliciformes, también encontradas en algunos como células Goblet, una membrana basal bien definida y una lámina propia rica en vasos, plexos venosos y ductos de glándulas serosas y mucosas. Bien, además de esto nos vamos a encontrar un epitelio estratificado escamoso en algunas zonas y también epitelio olfatorio especializado. Pero sin embargo, el que va a predominar por mucho va a ser el epitelio respiratorio. Aquí podemos ver en la imagen de la extrema eh, izquierda arriba cómo está el epitelio pseudoestratificado, es decir, que hay núcleos en la parte superior y también en la parte inferior, y una célula caliciforme. Estas células caliciformes, al mirarlas en un microscopio de barrido, como la imagen que está, perdón, de transmisión, como la imagen de la derecha, vamos a ver que están llenas de gránulos que forman el moco. Ahora, prácticamente hay cilios en todo el tracto respiratorio, excepto en unas zonas muy específicas que son el vestíbulo nasal, la pared posterior de la orofaringe, algunas porciones de la laringe y ramas terminales del árbol bronquial. El oído medio, la trompa de Eustaquio y los senos paranasales, claro que tienen cilios. Y estos van a estar influenciados en su actividad por varias cosas. La humedad y la temperatura son uno de ellos, el pH de los fluidos, los medicamentos que puedan ser beta adrenérgicos, así como los alfa adrenérgicos y por supuesto el tabaquismo. También encima de los cilios vamos a tener una capa mucosa. Esta capa mucosa va a ser justamente producida por las glándulas serosas y las células caliciformes. Esta capa mucosa es extremadamente delgada. Va a tener apenas de 12 a 15 micrómetros de espesor y su pH va a ser ligeramente ácido. La mayor parte del moco va a ser agua. Van a existir también algunas glucoproteínas y sales. Y de estas proteínas que se encuentran, el 70% van a ser inmunoglobulinas. Si recuerdan, la inmunoglobulina A es la que se encuentra en los epitelios. Y la idea de esta capa mucosa es formar una capa adhesiva espesa. A pesar de que parecería que en realidad de repente tenemos moco, la producción diaria de este es de alrededor de 1 a 2 litros al día, simplemente es tan fino que no lo estamos tragando. Este moco nasal va a estar dividido en dos capas. Una capa interna, conocida como la capa sol, que es menos viscosa, es prácticamente agua, secreción serosa, y va a permitir movimiento ciliar a través de ellas. Y una segunda capa, que es más externa, se le conoce como capa gel, y va a estar rica en proteínas, células caliciformes, y va a ser viscosa. Las funciones de esta capa es lubricar, proteger contra la desecación, atrapar partículas, gases, es bacteriostática, también puede actuar como bactericida, y estos cilios siempre van a batir hacia un mismo lugar, que es la faringe, y posteriormente hacia el esófago. Los cilios prácticamente se proyectan apenas unos micrómetros sobre la superficie de la luz, van a tener también un ancho muy pequeño de 0.3 micrómetros y hay más o menos 100 en cada célula. En realidad estos microtúbulos son dobletes o pares con 9 pares externos arreglados como una rueda de carretas alrededor de un axonema, que es la parte central, además de dos microtúbulos que están en el centro del axonema. Y esto da la característica de 9 más 2, que podemos ver más bonito todavía aquí en esta imagen. Este es el movimiento ciliar. Y si ustedes observan, en la flecha negrita vemos cómo se da el batido de recuperación siempre hacia la dirección de la punta nasal
y luego se extiende el cilio hasta tocar la capa gel y empujarla. Entonces realmente el cilio se está moviendo la mayor parte del tiempo en la capa sol y solamente toca la capa gel para empujarla un poco. Como todos los cilios baten, vamos a tener una velocidad promedio de 6 milímetros por minuto y alrededor de 100 ciclos por minuto. De hecho, esto va a ser un movimiento que ocupa ATP y puede cambiar de velocidad de alrededor de 3 a 25 milímetros por minuto. Eso es realmente bastante amplio este rango. Los senos paranasales a su vez tienen también un flujo ya preestablecido. En el seno maxilar vemos como del piso se dirige hacia las paredes laterales, luego a las superiores y de ahí al ostium. Y en el seno frontal va por las paredes laterales, por el techo y luego baja hacia el centro. La inmunidad, vamos a tener inmunidad innata e inmunidad adquirida. En cuanto a la inmunidad innata, pues el epitelio es el primer sitio de respuesta inmunológica y vamos a tener algunas encipas en el moco y también células que van a estar ahí como neutrófilos y macrófagos. Vamos a adquirir también factor de inmunidad debido a las bacterias y virus que llegan. Vamos a tener células dendríticas que van a funcionar como presentadoras de antígenos. Posteriormente se les presenta a los linfocitos Th1 y Th2 para que tengamos una respuesta humoral. Recuerden que las células plasmáticas van a poder crear cualquier tipo de inmunoglobulina y en este caso la inmunoglobulina asociada al moco va a ser IgA. Probablemente la función más conocida es la de respiración y a final de cuentas la nariz es un pasaje semirrígido para el aire entrante y saliente. Va a tener un flujo laminar que después de la válvula nasal interna se va a convertir en un flujo turbulento. A mayor velocidad vamos a tener mayor turbulencia y esta turbulencia lo que nos va a dar como resultado es que tengamos más tiempo de contacto entre el aire inspirado y la mucosa. ¿Para qué queremos tener más tiempo de contacto? Porque mientras más tiempo de contacto tengamos, nuestra capacidad para calentar y humedecer el aire va a mejorar. Podemos ver aquí cómo el aire entra y lo que va a hacer la válvula nasal interna va a hacer cambiar el ángulo y esto va a permitir que se haga posteriormente un pasaje de aire de manera laminar para que sea más adecuado el flujo. Cuando nosotros hacemos una fuerza para olfatear, el aire va a entrar en una porción más alta y vamos a ver un poquito después qué es lo que va a pasar. Una vez que llegan al fondo de la cavidad nasal, tenemos las coanas, la nasofaringe y un cambio de flujo de dirección otra vez de más o menos 80-90 grados, que esto nos va a dar como resultado justamente el paso hacia la nasofaringe y la creación de dos puntos de impacto, que aquí estamos señalando en amarillo. Estos puntos de impacto son la cabeza del cornete inferior y la zona de la nasofaringe. Estos van a permitir que las partículas que se encuentran suspendidas en el aire se puedan remover. Más o menos el 85% de las partículas de 5 micras o menos se remueven en estas dos áreas. Las que son menores a 0.5 micras van a pasar a las vías aéreas inferiores. Y esto es lo que mencionábamos. Cuando hacemos un olfateo importante, va a llegar a la zona azul. Y esa zona azul tiene una importancia especial porque es donde vamos a tener el epitelio olfatorio o el epitelio especializado. Las áreas de resistencia que vamos a entender en la nariz son la válvula nasal externa, que vamos a encontrar en la entrada de las fosas y que va a ser modificada por justo el músculo del ala nasal. Está marcada en rosa. Y luego vamos a tener la válvula nasal interna, que es la zona dinámica que se encuentra en el ángulo del cartílago lateral superior, en su porción caudal, el septum, y en su área valvular también van a influir el piso de la nariz y el cornete inferior. Y los cornetes, como ustedes pueden ver en este dibujo, también son dinámicos. Uno, el que está
superior lo vamos a ver bastante ingurgitado y el que está inferior está bastante delgado. ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver en unos segundos. Este es un dibujo en el cual vemos cómo se encuentra el borde caudal del cartílago lateral y superior haciendo un ángulo con el septum nasal. Este ángulo generalmente debe de ir de 10 a 15 grados y cuando no existe vamos a tener una sensación de obstrucción en la nariz. La válvula nasal es el sitio de mayor resistencia en toda la vía aérea y da aproximadamente la mitad de la resistencia total, lo cual es bastante tomando en cuenta que después vamos a tener otros estrechamientos en la vía aérea que no van a influir tanto. Y justamente aquí podemos ver cómo la velocidad aumenta justo en esa área. Con esa velocidad también aumenta la turbulencia y posteriormente ya vemos cómo se hace flujo laminar, salvo en el ático o la porción superior de la nariz. Ahí no vamos a encontrar flujo laminar, ahí vamos a encontrar flujo turbulento, pero esto es bueno ya que nos va a ayudar a los cambios que estamos teniendo en cuanto a olfacción. Ahora, muchas veces algunas personas se han percatado de que un lado de la nariz tiende a estar respirando mejor que el otro y no siempre es el mismo. Esto se debe a que la mayoría de nosotros, bueno, aproximadamente el 80%, va a tener un ciclo nasal. ¿Qué es este ciclo nasal? Si ustedes ven la tomografía que tenemos a la derecha, uno de los cornetes, el que corresponde al cornete derecho, está delgado, mientras que el cornete izquierdo, hablando de los cornetes inferiores, tiene una mucosa más gruesa. El esqueleto no varía. Lo que varía y hace más pequeño el espacio negro, que es por donde pasa el aire, es justamente el grosor de la mucosa. Y estos cambios entre un cornete y otro van a pasar dependiendo de los individuos cada media hora, cada 3 horas, inclusive hasta cada 6 horas. ¿A qué se debe? Pues a que toda la mucosa y del cornete va a tener una región submucosa formada por sinusoides venosos. Estos sinusoides, cuando se relajan, van a tener una congestión debido a que se llenan de sangre, como lo vemos en la fosa del lado izquierdo. Cuando tenemos contracción de estos sinusoides venosos, se va a ver un vaciamiento y por lo tanto también una descongestión. Cuando nosotros aplicamos oximetazolina en la nariz y sentimos una sensación de que entra más aire, justamente es porque este medicamento alfa-adrenérgico lo que realiza es una contracción de los sinusoides venosos. El problema va a ser la taquifilaxia, de la cual hablaremos en otro momento. Aquí podemos ver de color rojo cómo se encuentra la resistencia del lado derecho y en color morado la del lado izquierdo, y cómo cuando una sube la otra tiende a bajar en diferente número de minutos. El control de este flujo pues obviamente va a depender de varias cosas. Desde el punto de vista autonómico tenemos un control parasimpático que además va a estar produciendo rinorrea acuosa, es decir, vasodilatación de los senos venosos nasales. La acetilcolina, el péptido vasoactivo intestinal y la sustancia P van a ser los activadores principales. Y también vamos a tener un control simpático que lo que va a producir es vasoconstricción y descongestión de los senos venosos nasales. Aquí el neuropéptido Y y la noradrenalina van a ser los que le van a funcionar como neurotransmisores. Y finalmente un control central dado por el tallo cerebral. Otras variables que pueden influir en esto van a ser la postura. ¿Por qué? Porque vamos a tener cambios en la presión venosa central y también en la actividad vasomotora nasal. Es decir, también muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando nos acostamos de lado, el lado que queda más inferior va a tender a tener el cornete más ingurgitado y sentirse tapado, y si hacemos un cambio de posición esto va a variar. Lo mismo pasa debido a los receptores de presión si nosotros hacemos presión sobre la cara de ese lado. También tenemos cambios dados por el ejercicio.
El ejercicio tiende a aumentar la actividad simpática y con esto tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, broncodilatación y disminución en la resistencia nasal para que podamos tener una mejor oxigenación. Dentro de las variables endocrinas, pues, la presencia de epinefrina nos da vasoconstricción y por lo tanto también disminución en la resistencia, y los cambios en las hormonas sexuales van a asociarse, por ejemplo, durante la pubertad, menstruación y embarazo, a obstrucción nasal e hipersecreción. Otra de las funciones, que es el acondicionamiento aéreo, se da de dos maneras. La primera, el aumento de la temperatura del aire ambiente, regulada por justamente la radiación térmica que dan los vasos que llevan sangre calientita. Y la idea es llevar el aire a 37 grados, dado que esto va a facilitar el intercambio. Prácticamente hemos visto que cuando el aire llega a la región de la nasofaringe tenemos el 100% de la humedad y casi llega a la temperatura corporal. También tenemos humidificación por la evaporación de agua de la mucosa. El olfato, como vemos, se da por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, a través de un neuroepitelio especializado que nos va a dar el sentido del olfato, que a final de cuentas es nuestro sentido más primitivo, y es por eso que este sentido va a tener conexiones con prácticamente el resto de la nariz. Las fibras que vamos a ver se originan en el bulbo olfatorio, que está en la fosa craneal anterior, van a atravesar la lámina cribiforme, y en la naturaleza existen alrededor de 30.000 olores, de los cuales como humanos somos capaces de percibir 10.000 de ellos, y sin embargo apenas podemos diferenciar entre 200. En esta microscopía de barrido podemos ver axones, un vaso sanguíneo al lado, y cómo en la porción más superior nos encontramos con las prolongaciones de las neuronas que forman cilios. Tenemos diferentes tipos de células: las células ciliadas receptoras bipolares, que son las más numerosas, las células de soporte, las microvellosas y las basales, que nos dan la regeneración del olfato, lo cual no siempre se da de manera adecuada. Las células receptoras van a ser las bipolares, y justamente vamos a ver que tienen prominencias pequeñitas parecidas a cilios, más o menos de 6 a 12 micras. Estas van a extenderse más allá del moco y van a unirse entonces a moléculas volátiles. Es importantísimo eso. Los odorantes tienen que estar unidos a algo que los haga solubles, o de otra manera no van a poder tocarlo. En este dibujo lo que vemos es en la porción inferior al bulbo olfatorio. Luego nos encontramos la dura, atravesando la dura las prolongaciones de las células del bulbo, justamente atravesando la lámina cribiforme y llegando a las neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares son las que van a actuar como receptores. De tal manera que para la generación de la señal tenemos moléculas que se difunden por el moco, se unen a receptores acoplados a proteínas G, se activa el AMP cíclico activando canales de sodio y calcio, se despolariza la neurona y vamos a tener un potencial de acción en las neuronas secundarias más profundas en el tallo. Justamente esto es en un esquema pequeño. Y esta es la manera en que se localizan los dos bulbos olfatorios sobre la lámina cribosa. Finalmente, dentro de la función que tiene como capacidad de resonancia, vamos a encontrar que tanto la nariz como los senos paranasales van a actuar como una cavidad de resonancia, principalmente para los sonidos M, N y NG. Y bueno, estas son las nociones básicas que vamos a estar tratando de fisiología.